Entonces, Constanza, en general el tiempo para la presentación debiera ser más o menos 30, 40 minutos. 45 minutos realmente es el tope máximo. Entonces, si yo veo que te estás pasando un poquitito, porque yo no sé tu presentación qué tan larga está preparada, te voy a tener que avisar para que ojalá cierres la presentación dentro del tiempo considerado. Excelente. Entonces, adelante nomás, Constanza, con la presentación, por favor. Bien, muchas gracias. Buenos días al público presente y también a la comisión. Gracias por asistir a mi defensa de tesis. Como decía el profesor, esta se titula Metodología para el desarrollo de proyectos de microredes conectadas a la red de distribución en municipalidades de Chile. El profesor guía es Álvaro Lorca y también les comento que este trabajo se realizó en conjunto con la industria, en particular en una pasantía que realicé de 8 meses en Enel Distribución Chile, por lo que mi tutor en ese lugar fue Hans Rotter, y por eso él ahora está aquí presente en la comisión. Les cuento que la presentación tiene 3 secciones. La primera sobre la introducción y el marco de análisis sobre qué son las microredes, los beneficios que entregan y casos internacionales. Luego, un caso de estudio que consiste en un proyecto piloto para la Municipalidad de Renca. Y la tercera sección es sobre la discusión de los resultados y las principales conclusiones. Continuando y partiendo con la sección 1 sobre la introducción y el marco de análisis. Aquí podemos ver las proyecciones de capacidad instalada a nivel mundial por tecnología. Podemos observar en la línea naranja que la energía solar fotovoltaica irá creciendo y crece de forma exponencial. Sin embargo, se mantienen otro tipo de energías contaminantes como lo es el gas y el carbón, como se ve aquí en las líneas azules y celestes. La pregunta es cómo se puede avanzar para obtener energías de forma menos contaminante. Luego, Irena plantea que va a ocurrir un incremento en la flexibilidad del sistema eléctrico. A la izquierda vemos la flexibilidad actual del sistema, donde hay un monto mayor de flexibilidad en la parte de generación. Luego disminuye en transmisión, disminuye en demanda y en distribución. A la derecha se ve el futuro del sistema eléctrico, donde la flexibilidad en todos los niveles va a aumentar. Y esto también considera un aumento muy específico y muy fuerte en el segmento de distribución, que es ese mismo gráfico pero en la parte de la derecha. Y esto también debido a la incorporación de los recursos eléctricos distribuidos. Las microredes son un conjunto de recursos eléctricos distribuidos coordinados, que pueden considerar paneles solares, pueden considerar vehículos eléctricos, turbinas eólicas, almacenamiento, entre otros. Existen 2 tipos, las aisladas, que generalmente están en zonas remotas, sin acceso a la red de distribución eléctrica, se le llama off-grid, y las conectadas, que son dentro de la red eléctrica, que se le llama on-grid. Dentro de los beneficios que involucran son la calidad de suministro, la resiliencia para el sistema eléctrico, flexibilidad, permitir nuevos negocios y además acelerar la transición energética. Aquí vemos casos internacionales de las microredes, las que están aumentando progresivamente a nivel mundial. Vemos un caso de Países Bajos, de Alemania y de Estados Unidos. En los 3 existió una motivación intrínseca de la comunidad para crear el proyecto, es decir, es impulsado por la comunidad preexistente que tenía unos fuertes lazos de manera previa. Además, fue apoyado e impulsado por programas públicos que realizaron o cofinanciaron o realizaron ciertas normas que permitieron realizar estas microredes. Y luego, un apoyo intersectorial que incluye la municipalidad y también empresas especialistas. Como podemos ver, 2 de estas 3 microredes fueron impulsadas por Siemens en la parte técnica. Sin embargo, se abren algunas preguntas sobre la regulación de las microredes. Como toda nueva tecnología que llega y viene en el mercado, ¿cómo se va a regular? Aquí vemos 2 preguntas. ¿Las comunidades deben constituirse como personas jurídicas para fundar una microred? ¿O cómo se pueden prevenir situaciones de abuso o injusticias? Podemos ver la primera, respecto a si se deben constituir como personas jurídicas. Aquí vemos un caso de la Estrategia Energética de la Unión Europea, publicada en Energía Limpia para todos los europeos.
según sus estimaciones, para el 2030, las comunidades van a poseer el 17% de la capacidad eólica y el 21% de la capacidad solar. Esto quiere decir que cerca del 20% de la capacidad tanto solar y eólica va a estar en propiedad de comunidades o de cooperativas. Luego, sobre la pregunta de ¿cómo se pueden prevenir situaciones de abuso o injusticias? Podemos ver el caso de la Comisión de Energía de Puerto Rico, en el Reglamento para el Desarrollo de Microredes que se publicó en 2017. En este reglamento se indica que debido a los impactos provocados por los huracanes Urna y María, se ha decidido fomentar la creación de microredes y así hacer frente a este tipo de eventos como integrar nuevas tecnologías. A la derecha vemos la infografía. En este reglamento se definieron 3 estructuras propietarias. La primera, que es una casa con 2 personas, es la personal, es decir, una casa cuenta con su propia microred. La segunda es la cooperativa. Y la tercera es de una empresa externa que brinda servicios a una comunidad. En el caso de las cooperativas, el reglamento indica que no puede exceder el 35% de la propiedad en ninguna persona. Es decir, nadie puede tener más del 35% de la propiedad de la microred. Y respecto a la microred hecha por terceros, el reglamento indica que los contratos deben ser visados por esta misma comisión antes de que sean firmados por los ciudadanos. De esta forma, tanto la Unión Europea como Puerto Rico han ido implementando regulaciones respecto a las microredes. Pero, ¿qué pasaría si esto se instala en Chile o cómo se podría instalar en Chile? El objetivo de este estudio es promover el uso de las microredes tanto por su beneficio para el sistema eléctrico como para las comunidades vulnerables. Las principales contribuciones del estudio son la metodología para proyectos de microredes en edificios públicos de municipalidades, analizar casos internacionales, propuestas de diseño para proyecto piloto en Renca, analizar beneficios que entrega las microredes tanto para las municipalidades como en las empresas distribuidoras y realizar transferencia de conocimiento en la industria que se realizó a través de la pasantía en el distribución. Ahora vamos a comentar sobre el caso de estudio. Este consiste en un proyecto de microred para la municipalidad de Renca. ¿Y cómo nació esto? La comuna de Renca es parte del área de la concesión de Enel Distribución Chile, que está dentro de la región metropolitana. El Departamento de Innovación de la municipalidad se acercó a su empresa distribuidora, que es Enel en este caso, con el objetivo de crear un proyecto de innovación energética que tenga un impacto ambiental como también un impacto social. Y esa es la oportunidad en que yo tomé para realizar el caso de estudio de esta investigación. La comuna tiene una visión comunal que se entrega a través de la Estrategia Energética Local de Renca. En esta, Renca se vislumbra como un pulmón verde y líder en innovación energética, incluso reduciendo su consumo energético en un 30% respecto al 2017. Por este motivo, se propone realizar el proyecto piloto de la microred en Renca. Luego de la investigación, se propone que sea en el nuevo campus municipal. Este está dentro del casco histórico en el centro neurálgico de la comuna, frente a la plaza de Renca. Y este conjunto va a tener 5 nuevos edificios que están en proceso de diseño arquitectónico. Por lo tanto, toda esta innovación tecnológica se podría incorporar en los edificios desde el origen del proyecto. Las propuestas de diseño son 6. Tienen distintos objetivos, capacidad instalada y almacenamiento. La configuración 1 tiene como objetivo ahorro en la facturación mensual. Por eso es que incorpora un sistema de energía solar fotovoltaico. La configuración 2 considera resiliencia eléctrica ante emergencias. Es por eso que además de la energía solar fotovoltaica, incorpora baterías que van a ser usadas en modo de respaldo cuando exista un corte de suministro o una emergencia. Y la configuración 3 es el autoconsumo y la mayor independencia. Por lo tanto, contiene energía solar fotovoltaica y baterías de mayor tamaño. Además, se entregan 2 escenarios. El escenario 1 es de 400 kW de capacidad instalada respecto a lo que se estimó que podría alcanzar en los techos de los 5 nuevos edificios. Pero además se incorpora
un escenario 2 que tiene el doble de capacidad instalada solar, ya que si bien no podrían caber en estos 5 edificios, la municipalidad cuenta con otros 7 lotes que son de su propiedad y donde sí podría instalar mayor capacidad de energía solar. A continuación vamos a revisar las configuraciones, los árboles de decisión en particular. La configuración 1, como les comentaba, es energía solar fotovoltaica sin baterías. Entonces las consultas respecto a la gestión de los activos es de la energía solar. ¿Hay energía solar? Si es que hay energía solar, revisamos si hay excedentes. Entonces, se ocupa la energía solar. Todo para la demanda que tiene en ese momento la municipalidad. Se consume por completo y los excedentes se venden a la red eléctrica bajo la regulación de la ley Net Billing. Luego, si es que no hay excedente solar, se usa toda la energía solar para el autoconsumo y lo que falte se compra a la red eléctrica. Y si no, llegamos al caso base, que es lo que actualmente cuenta la municipalidad, que es comprar toda la energía a la empresa distribuidora o desde la red eléctrica. Y aquí vemos la representación matemática de los mismos árboles de decisión. La configuración 2 es la energía solar más la batería de respaldo. Entonces aquí lo más importante es preguntarse si es que estamos ante una emergencia, que es una emergencia que se corta el suministro eléctrico, por cualquier motivo. Entonces, si hay una emergencia, se utilizan las baterías, el lado izquierdo. Vemos si es que hay excedentes de energía solar. En ese caso, la energía solar se usa para autoconsumo y lo que reste o lo que quede se cargan las baterías. Si no, todo lo que pueda lo uso para autoconsumo y lo que falte lo descargo de la batería. Ahora, si es que no hay modo de emergencia, entonces las baterías no se usan y por lo tanto el árbol de decisión es el mismo de la configuración 1, es decir, como si no existieran las baterías. Aquí la representación matemática se agregan los valores de carga y descarga de las baterías, que incorporan ciertas limitaciones como la capacidad de rampa y también los valores mínimos y máximos para mantener la zona de operación que se usa la batería y la vida útil. La configuración 3 es sobre energía solar fotovoltaica, más baterías, pero que estas se usan de forma diaria. Entonces, ¿hay energía solar? Sí, sí, a la izquierda. Si es que hay energía, entonces reviso si hay excedentes. En ese caso, toda la energía se usa de autoconsumo, los excedentes los cargo a la batería. Y si aún me quedan excedentes, lo vendo a la red eléctrica. Es decir, se abren todas las posibilidades. Si es que no hay excedentes, entonces ocupo toda la energía para el autoconsumo, lo que falta lo compro en la red eléctrica. En el caso de que estemos de noche y ya no hay energía solar, entonces descargo la batería y luego lo que falta lo compro en la red eléctrica. Aquí está la representación matemática que también involucra en todos los casos este ámbito de las restricciones en la carga y descarga de la batería. Luego se realizaron las simulaciones de año estándar. Para esto se simularon las variables de generación, demanda, energía de autoconsumo, energía inyectada y baterías. Primero, se calculan los perfiles de generación, esto de acuerdo a la ubicación geográfica, como vimos en los techos de los edificios. Lo segundo es calcular la demanda respecto a la estacionalidad. En ese caso, lo que realicé es obtener los retiros horarios históricos de 3 empresas distribuidas desde el sitio web del Coordinador Eléctrico Nacional y así ir entendiendo la estacionalidad de la demanda. Y luego es aplicarlo al tipo de edificio, que en este caso son edificios de oficinas, en base a estudios internacionales. Luego, implementé un algoritmo para simular el comportamiento de las baterías, otro algoritmo para simular los árboles de decisión. Con esto se obtienen los resultados en resolución horaria para un año completo. Y luego, con otro algoritmo, calcula el tiempo de vida que tienen las baterías para así saber cuándo es necesario reemplazarlas. Es decir, si estas baterías, de acuerdo al uso que tienen, me van a durar 10, 5 años, etc. Y a continuación, para graficarlos, lo que se realizó es agrupar todo esto que estaba a nivel de horas, se agrupa en días y se grafican de forma anual.
Respecto a las métricas de batería, se usa el modelo Shepard, que indica, entre otras cosas, la curva de descarga de las baterías, especialmente que las baterías se ocupan en la zona nominal, que es la zona del medio. En este lugar la batería tiene un comportamiento lineal y además se preserva la vida útil. Por lo tanto, se ocupan entre un 20 y un 80% de capacidad o entre un 20 y un 85%. Las métricas de las baterías son estado de carga, profundidad de descarga, estado de salud, ciclo de vida y vida útil. El estado de carga es como el porcentaje que está cargado a la batería, como lo que uno puede ver generalmente en dispositivos electrónicos como el celular. Y el ciclo de vida es algo que viene desde fábrica y depende de la materialidad, de la temperatura y la profundidad de descarga. Vemos en el gráfico de la derecha que si yo ocupo la batería en un 80% de profundidad de descarga, es decir, cada vez que lo ocupo 80% del almacenamiento que tiene, entonces las baterías duran un cuarto de lo que durarían si es que yo las descargo solo en un 20%. El otro factor importante es la temperatura. Vemos que si lo ocupo en una temperatura de 20 grados respecto a una temperatura de 45 grados, en el caso de las 45, la batería va a durar un tercio de lo que durarían los 20 grados. Con todo esto, luego se calcula la vida útil, que son los ciclos de vida que tenga la batería por defecto, de acuerdo a las condiciones donde yo lo voy a usar, y luego los ciclos que yo ocupo al año. De esta forma sé cuándo debo reemplazarlas. A continuación, los resultados de esta simulación en un año completo para las distintas variables. Vemos la demanda. En este caso, se puede analizar que la demanda disminuye los fines de semana debido a que estos eran perfiles de oficina y así se simularon. Luego vemos la generación. En el caso de la generación, aumenta en verano, es decir, hacia la derecha o hacia los costados del gráfico, hay más energía solar, mientras que en invierno disminuye la energía solar. La demanda menos la generación involucra en azul, indica que es en invierno y en día de semana cuando más déficit hay de energía solar, y en rojo cuando hay excedentes de energía solar. Luego el autoconsumo. Hay mayor autoconsumo en los días de semana y en verano, debido a que es los días en que hay mayor demanda. Los excedentes de energía solar son mayores durante el verano y además durante el fin de semana, porque en ese caso, ya que es oficina, hay menos demanda durante los fines de semana, entonces lo que había de energía solar excede y por ende se vende a la red eléctrica. A continuación, un zoom respecto a 2 semanas para estos casos. Es decir, en vez de un año completo, vemos 2 semanas. A la izquierda se va a mostrar una semana de enero, específicamente que corresponde al verano chileno, y a la derecha una semana de julio que corresponde a nuestro invierno. Por lo tanto, vemos a la izquierda que hay excedente todos los días. Los excedentes se muestran en amarillo. Entonces hay excedente todos los días, especialmente los fines de semana, que son sábados y domingos. Ahí la zona amarilla es mayor. Mientras que a la derecha, en el gráfico de la derecha de julio, vemos que no hay excedentes de lunes a viernes porque la generación queda bajo la demanda es celeste y la generación es naranja, y hay excedentes durante el fin de semana que se ven amarillo. Respecto a la configuración 2, a la izquierda vemos esta semana de enero en verano. Lo que se simuló es que esa semana completa está en modo isla o en modo de emergencia. Por lo tanto, alimenta solamente las cargas críticas y para esto se definió que las cargas críticas sean un 15% de la demanda basal. Por este motivo, la curva celeste se achica de manera considerable respecto al gráfico de la derecha. Pero aquí sí comienza a verse el efecto de la batería. Apenas empiezan a haber excedentes, en celeste se ve la energía que se carga de la batería. Y luego al anochecer se ve en morado cuando se descarga la batería. De esta manera la municipalidad puede tener cerca de 16 horas de suministro eléctrico. En el gráfico de julio vemos un modo normal, sin emergencias, y por lo tanto no se usan las baterías, y por ende es similar a la configuración anterior. Finalmente la configuración 3. Vemos en el gráfico de enero, el de la izquierda,
que la batería se usa diariamente, porque diariamente hay excedentes. Entonces hay excedentes en amarillo de lunes a viernes que son menores a los excedentes de sábado y domingo. Y luego, apenas se empiecen a ocurrir los excedentes, se empieza a cargar la batería, que se ve en celeste. Y luego al anochecer se descarga la batería. Lo mismo ocurre en el gráfico de la derecha, la semana de julio, donde la batería se ocupa cuando hay excedentes, que es solo los fines de semana. Luego se realizaron unas métricas de evaluación financiera, que son la inversión inicial, el valor presente neto, TIR y payback, ampliamente utilizadas en el ámbito de las finanzas, pero también otras como el costo nivelado de energía y nivel de autoconsumo. Para esto se realizó la proyección de los flujos, tanto de los ingresos como los egresos de cada caso, a 20 años, y luego se calculan las métricas recién mencionadas. A continuación, los resultados. Vemos los resultados de inversión inicial, VAN, TIR, payback, costo nivelado de energía y autoconsumo, para todos los casos presentados. Se observa que el payback en todos es menor a 12 años. Incluso tenemos payback de 7 y 8 años, lo que es una inversión competitiva respecto a otro tipo de inversiones. También se realizaron dos ámbitos de sensibilización de parámetros. Por ejemplo, el aumento de precio de la energía que yo como municipio vendo a la red. Actualmente la razón del precio de lo que yo vendo a lo que yo compro es de 0,5. Es decir, el precio de la energía que yo vendo a la red se paga aproximadamente el 50% del precio de la energía que yo compro a la red. Entonces, suponiendo que existiera un cambio regulatorio y esa razón aumenta de 0,5 a 0,8, se ve los resultados aquí, que en el caso de los círculos morados son el escenario 2, y se ve que del estado anterior al estado actual bajan. Eso quiere decir que el payback baja cerca de 2 años. Esto ocurre porque el escenario 2 es más sensible al escenario 1 respecto a la energía que vende la red, porque el escenario 2 tenía el doble de capacidad instalada, por lo tanto, doble de energía solar y por ende más excedentes de energía. Y por eso esos excedentes realmente importan al precio al que se venda. Luego, otra sensibilización del costo de inversión inicial. Los precios de los sistemas fotovoltaicos y de las baterías están disminuyendo drásticamente. En este caso se considera una disminución del 20% del costo inicial. ¿Qué ocurriría? Y aquí se pueden ver tanto el escenario 1 en celeste, que baja, y el escenario 2 en morado, que también baja. Todos los casos bajan su payback de 2 años, exceptuando el escenario 1 configuración 1. Aún así, la reducción de 2 años en un payback hace aún más atractivo este tipo de proyectos. Finalmente, la sección 3 sobre discusión de estos resultados y las conclusiones de la investigación. Analizando las métricas financieras, se observa que hay que definir si el proyecto incluye baterías, pero no de acuerdo a ciertas métricas, sino que de acuerdo al objetivo del proyecto. Primero, los proyectos sin baterías tienen una mejor rentabilidad según las métricas de VAN, TIR y Payback, que son las ampliamente utilizadas en finanzas. Si es que se agrega baterías, entonces la inversión inicial se duplica. Sin embargo, estos mejoran otras métricas que se relacionan más con la energía, como el costo nivelado de energía y el autoconsumo. No son sensibles respecto al tamaño de las baterías, es decir, si yo agrego mucho más o mucho menos, en realidad no afecta tanto el proyecto, pero sí es beneficioso duplicar la cantidad de energía solar fotovoltaica en el caso de que exista la posibilidad. Por lo tanto, no se recomienda incluir las baterías si es que el objetivo del proyecto es solo la rentabilidad económica, pero si se tienen otros objetivos como resiliencia, sustentabilidad y autoconsumo, entonces sí se recomienda incluirlas. Ahora, respecto a si esto se aplicara en mayor medida a nivel nacional, existen múltiples beneficios. Primero, los beneficios para las empresas distribuidoras, es que las microredes permiten mejorar la calidad de suministro y cumplir con la norma técnica. Los desastres socioambientales significan 1,8% de costos del PIB todos los años, y considerando años que no ocurren eventos como el terremoto ocurrido en 2010
e incendios forestales u otros que ocurren en Chile. Cuando ocurren este tipo de eventos graves, estos desastres involucran el 14% del pico. Luego, en el caso de la empresa Enel Distribución, se informa que tuvo que realizar una compensación de 4.000 millones de pesos en julio del 2017 debido a los cortes de suministro que ocurrieron por temporal y lluvias. Además, a la derecha vemos el SAIDI, que es el tiempo promedio de interrupciones por cliente, separados en rojo fuerza mayor, celeste externo y azul interno. El SAIDI podemos ver que se mantenía o bueno, está cambiando de cierta forma, pero la norma técnica hasta el 2019 permitía un SAIDI considerando las barras azules y celestes hasta de un 8,5, es decir, 8,5 horas para redes de distribución de alta densidad. Pero desde el 2019 la exigencia de la norma técnica es mayor y ahora la exigencia es de máximo 5 horas de SAIDI y eso no se ha cumplido en ninguno de estos años. Es decir, ninguna de las barras azules y celestes ha sido menor que 5. Por lo tanto, se debe realizar esfuerzos para cumplir con la norma técnica. Por otro lado, los beneficios para las municipalidades. Esto permite proteger a las comunidades vulnerables ante emergencias y también educar en futuros empleos. Primero, las municipalidades podrían tener 16 horas de suministro eléctrico durante emergencias. Hay ahorros directos, depende de la capacidad instalada, pero partiendo o como mínimo entre un 15 y un 25% de ahorro en la facturación eléctrica al año. También el BID informa que en Latinoamérica se van a crear 22,5 millones de empleos relacionados a la transición energética y la municipalidad puede tener un rol educativo respecto a los jóvenes y niños de su lugar. Además, proteger a las comunidades vulnerables frente a estos desastres socioambientales que ocurren frecuentemente en Chile. Avanzar en justicia medioambiental para que estas comunidades no estén sujetas a impactos desproporcionados. Y también en equidad, ya que la adquisición de nuevas tecnologías y nuevos conocimientos se puede incorporar de forma paralela si es que comunas de distinto poder adquisitivo se involucran en este proyecto. Porque si no, el curso de la tecnología sigue un curso normal en que las comunas de mayor poder adquisitivo van a tener acceso solamente a este tipo de tecnologías. Como conclusión, las microredes representan un caso de negocio real para las municipalidades, aumentan la resiliencia eléctrica para desastres socioambientales, permiten proteger a las comunidades vulnerables, como vimos ante estos eventos ambientales o cambio climático, y además habilitan nuevos modelos de negocio y aceleran la transición energética. Sin embargo, aún quedan preguntas abiertas sobre cómo se deberían regular las microredes y que esto es materia para otros investigadores que vengan después. Por ejemplo, ¿es legal que uno o más clientes construyan y operan una microred? ¿O qué ocurre con el derecho que tiene la empresa distribuidora respecto a su área de concesión? Estas son preguntas nuevas u otras preguntas que se deben resolver luego de esta investigación. Muchas gracias.